Queridos seguidores, antes que nada, quiero agradecerles enormemente por estar aquí, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada. También te invito a darle like al video si te gusta, ya que eso me ayudará a seguir trayéndote contenido de calidad. En este canal hablamos de las últimas noticias y curiosidades sobre nuestros famosos favoritos, y el día de hoy tengo una historia que, sin duda, va a tocar el corazón de muchos de ustedes. Ahora, pasemos al tema de hoy. Como ya sabrán, nuestros queridos actores turcos Demet Özdemir y Can Yaman, una de las parejas más queridas por el público no solo en Turquía sino también en el mundo entero, están viviendo uno de los momentos más difíciles de sus vidas. La vida, a veces, nos pone frente a pruebas que no esperamos, y esta pareja está enfrentando una situación tan dolorosa como impredecible. Recientemente, mientras se encontraban disfrutando de unas románticas vacaciones en París, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de sus vidas. Demet, quien en ese momento se encontraba en la semana 28 de su embarazo, comenzó a experimentar complicaciones graves y fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos, con gran preocupación, informaron que el embarazo de Demet no estaba evolucionando de manera favorable, y tuvieron que tomar la decisión más difícil, realizarle una cesárea de emergencia. La noticia fue un shock para todos. El bebé, que había llegado antes de tiempo, fue inmediatamente colocado en una incubadora y conectado a un respirador. Los pulmones del pequeño no estaban completamente desarrollados, y debido a ello, el riesgo para su vida era muy alto. A partir de ese momento, la pareja de actores se sumió en una angustia interminable, pasando por horas, luego días, de espera y preocupación. Los médicos, en un esfuerzo por darles a los padres un poco de esperanza, les informaron que el bebé aún tenía muchas probabilidades de sobrevivir, pero que su estado seguía siendo muy crítico. A pesar de la preocupación, todos en el hospital mantenían la esperanza de que, con el paso de los días y con la atención médica adecuada, el pequeño pudiera superar esta dura prueba. Los días pasaron y la espera se hizo cada vez más dolorosa. Hoy, se llevó a cabo una rueda de prensa en el hospital, donde el doctor François Leclerc, jefe médico del Hospital Privado de París, ofreció una actualización sobre el estado de salud del bebé. El doctor Leclerc, quien ha estado al frente de la atención médica del bebé desde el momento en que nació, no dejó de expresar su preocupación por la situación, pero también compartió algunas palabras de esperanza. Sin embargo, la noticia no fue todo lo alentadora que muchos esperaban escuchar. En sus palabras, explicó que, a pesar de los esfuerzos médicos, el estado general del bebé seguía siendo crítico. Aseguró que no se esperaba una mejora significativa en las últimas 24 horas y que el pequeño seguía necesitando asistencia respiratoria, lo que generó una gran conmoción entre los presentes, incluidos los padres. El estado general del bebé sigue siendo crítico. No se espera ninguna mejoría en las últimas 24 horas. Sigue necesitando asistencia respiratoria y continúa el riesgo de infección. Los próximos días serán cruciales para sus posibilidades de supervivencia, fueron las palabras del médico. Estas declaraciones cayeron como un balde de agua fría para Demet Özdemir, quien ya se encontraba agotada y profundamente afectada por la situación. Apenas escuchó esas palabras, Demet Özdemir, visiblemente destrozada, comenzó a sentir un mareo que la llevó a desmayarse en los pasillos del hospital. La tensión en el aire era palpable, y en cuanto Can Yaman vio que su amada se desplomaba, su mundo se vino abajo. La angustia, el miedo y la desesperación invadieron su corazón. Él, con lágrimas en los ojos, trataba de reaccionar lo más rápido posible para ayudar a su esposa, mientras los médicos y enfermeras acudían al rescate. «Por favor, ayúdenla», gritaba Can Yaman, desesperado por ver a Demet bien. El personal médico no tardó en colocarle oxígeno a Demet, y afortunadamente, después de unos minutos, ella recobró el conocimiento. A pesar de su evidente cansancio, lo primero que hizo fue preguntar por su bebé.
Con una voz temblorosa y llena de miedo, le preguntó a Khan, «Cariño, ¿está bien? No puedo perderle». Las lágrimas de Khan Yaman no podían ser contenidas. Era un momento absolutamente desgarrador, y tanto él como Demet estaban en un estado emocional muy frágil. Los médicos informaron que el desmayo de Demet había sido causado por una combinación de factores: el agotamiento físico, el estrés y la falta de sueño. La situación había sido tan abrumadora para ella que su cuerpo simplemente no pudo resistir más. De inmediato, se decidió trasladar a Demet a una habitación especial donde pudiera descansar y recuperarse. Los médicos y enfermeras hicieron todo lo posible por aliviar su dolor y ayudarla a recobrar fuerzas. Cuando Demet se recuperó un poco, se reunió con los médicos para saber la verdad sobre el estado de su hijo. Con lágrimas en los ojos, pidió que le dijeran exactamente cómo estaba su bebé. «Quiero saber la verdad, pase lo que pase. Si tengo que ser fuerte para que sobreviva, estoy dispuesta a todo», expresó Demet, mostrando una increíble determinación para luchar por su hijo. Los médicos, al escuchar sus palabras, le aseguraron que el bebé seguía siendo muy frágil, pero que los esfuerzos médicos estaban siendo constantes. A pesar de la gravedad de la situación, el bebé había mostrado una fortaleza admirable. En ese momento, Demet miró a Khan Yaman, quien estaba a su lado, y con un brillo en sus ojos le dijo: «Desde que nació, él ha demostrado ser fuerte, y yo seré tan fuerte como él. No me rendiré. Lucharé por él». La noticia sobre el desmayo de Demet y el estado de salud del bebé rápidamente se propagó en las redes sociales, y los fanáticos de todo el mundo comenzaron a enviar mensajes de apoyo. En Twitter, el hashtag #DemetKuklol se convirtió en tendencia, y miles de personas de diferentes países se unieron a la causa, orando por la recuperación del bebé y brindando su apoyo a la pareja. Todos, sin excepción, deseaban lo mejor para este valiente bebé y su madre. A pesar de la incertidumbre, los médicos siguen siendo optimistas en cuanto a las posibilidades de recuperación del bebé. Aunque el pequeño sigue conectado a los respiradores, los médicos informan que su cuerpo está luchando. Si logra superar los próximos días críticos, podría haber una mejora significativa en su condición. La esperanza está viva, y aunque el camino por recorrer es largo y lleno de obstáculos, la familia Yaman Özdemir no está sola. En este momento, toda Turquía y muchos fans de otras partes del mundo se han unido en oración por este pequeño guerrero y sus padres. Y con esto concluye el video de hoy. Como siempre, te agradezco mucho por tu apoyo. Si te ha gustado este video, por favor no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para seguir adelante. Si tienes alguna sugerencia o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Te mando un fuerte abrazo. Mantente a salvo y nos vemos en el próximo video.